De un tiempo a esta parte, las nuevas tecnologías están permitiendo cada vez de una manera más eficaz e intrusiva el control de los individuos, a través de los datos masivos, a través de la digitalización de nuestra actividad social, a través y gracias a nuevos conocimientos y técnicas genéticas. ¿A dónde podría llevarnos todo eso si no pensamos suficientemente en ello? Hoy se lo vamos a preguntar al autor de este ensayo, Dignidad, Javier Gomá, filósofo, director de la Fundación Marc. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Alba, encantado. ¿Qué te llevó a plantearte la necesidad de pensar y de escribir sobre la dignidad? Como se escriben tantos libros al año en España y en el mundo, cuando uno publica otro libro nuevo, siente la obligación de justificarse. Así que en este libro, La dignidad, empiezo justamente exponiendo las 3 razones que me han motivado para añadir un libro más a los muchos que existen. Y digo que son 3 razones. La primera es de orden particular. Cada escritor al final es un conjunto de palabras, un conjunto de metáforas, es una persona que confecciona un diccionario particular, y en mi diccionario la palabra dignidad, libro tras libro, ensayo tras ensayo, iba adquiriendo un protagonismo creciente. Así que me pareció que era el momento de darle una monografía. En segundo lugar, y esta es la formidable sorpresa, cuando me puse a investigar sobre la dignidad, vi que este concepto, quizá el más transformador de todo el siglo XX, de una influencia imposible de exagerar, tenía tratamientos parciales en el ámbito del derecho, en el ámbito de la bioética, pero no tenía una sola reflexión filosófica. Miles de libros, miles de artículos, jurisprudencia, causas sociales en nombre de la dignidad, pero carecía de la visión general, abstracta y universal de la filosofía. Así que pensé, este es un terreno vacante, voy a ocuparlo. Y la tercera razón es porque armonizaba muy bien con un programa que tracé hace mucho tiempo, que es un programa de dignificación de la vida cultural. Se nos insiste demasiado en la cultura, en los aspectos negativos de la vida, en la parte miserable de la existencia. Y trato de añadir libros, conceptos que ayuden a vivir la vida con dignidad. Traté la ejemplaridad, traté lo sublime, traté el ideal y ahora la dignidad. Todo ello tiene por pretensión que la gente pueda no solamente vivir, sino vivir de una manera humana. Y humana quiere decir una vida digna de ser vivida. Y este libro tiene por objeto que el lector despierte al sentimiento de su propia dignidad y le ayude a vivir la vida con dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Es un concepto no definido. En el libro propongo varias aproximaciones. Una de ellas es: la dignidad es una cualidad privativa del hombre y de la mujer por el simple hecho de serlo, en virtud de la cual se convierte en acreedor y el resto de la humanidad en deudora. ¿En deudora de qué? Pues al menos de esto, de un respeto. Así que la dignidad es una cualidad exclusiva de lo humano que emana un respeto que el resto de la humanidad debe tener, debe guardar. Hablemos un poco de la historia de este concepto, ¿no? Porque aunque permanece virgen en la contemporaneidad, pero hay algunas aportaciones, ¿no? La más famosa de todas es la de Pico de la Mirandola, ¿no? Y es curioso porque Pico de la Mirandola, en esa famosa oratio de finales de 1480 y poco, no se sabe exactamente la fecha, él no la llamó de la dignidad, es un nombre que se le dio después. Y lo cierto es que sobre la dignidad en realidad solo trata en las primeras páginas y de una manera ciertamente original, pero no exhaustiva. La dignidad es una de esas palabras en que en el canon occidental, en la gran literatura, en el gran pensamiento, está muy presente, pero de una manera no reflexiva. Evoca una distinción, una excelencia, una cualidad elevada, en ocasiones de unos hombres y mujeres frente a otros, así ocurría inicialmente en el derecho romano. De eso se extendió una cualidad de lo humano frente a otros seres de la existencia, pero 1000 veces repetida y sin embargo nunca objeto de la reflexión, ni siquiera Pico de la Mirandola. Dice en qué consiste la dignidad. Para él es una libertad que nos permite hacer cualquier cosa frente al resto de las criaturas que tienen su destino predeterminado por un modelo ideal. En cambio, lo propio del humano sería una libertad absoluta, no predeterminada por nada, pero salvo esas reflexiones que digo que son iniciales, deja el concepto vacante. ¿Y por qué Schopenhauer, digamos que denosta, ¿no? esta idea, ¿no? Pues posiblemente es una razón de rivalidades de escuela.
Sí, porque Schopenhauer estaba obsesionado con Kant. Y de hecho, el mundo como voluntad de representación incluye un con anexo. Hegel, ¿no? Bueno, y con Hegel porque le quitaba alumnos. Tenían la clase paralela en Bonn, y ahí los profesores dependían del número de asistentes, del número de alumnos, y se los llevaba todo Hegel y ninguno Schopenhauer, cuyo éxito, como es sabido, es muy posterior, casi 30 o 40 años posterior, y no por la voluntad, el mundo como voluntad de representación, sino como por Parerga y Paralipómena, un libro relativamente secundario que sin embargo le dio una gran fama y llevó a los lectores al libro principal. Schopenhauer estaba obsesionado con Kant. Y le dedicó, como digo, la última parte, una especie de largo anexo de su gran libro del año 18-19. Y allí, de una manera circunstancial, desprecia el concepto de dignidad, que tampoco fue exhaustivamente definido por Kant, pero que sí tiene un papel central dentro de su teoría moral. Y lo desgraciado del comentario más o menos burlón de Schopenhauer es que hizo época. Y desde entonces el concepto de dignidad desaparece casi por completo de la reflexión filosófica, siglo XIX y XX, hasta que en este siglo, en lo que llevamos de este siglo, ha sido recuperado, pero insisto, no desde el punto de vista filosófico. Las grandes enciclopedias de filosofía del mundo, incluido en la España Ferrater Mora, no abren una entrada para el concepto de dignidad, lo cual es estupefaciente, es muy, muy asombroso. Pero sí que se recupera en un ámbito que podríamos llamar especializado de disciplinas particulares como pueda ser el derecho y la bioética. Lo que pasa es que uno acude a esos libros y se encuentra con una reflexión mínima de orden filosófico y enseguida se precipita un análisis más práctico. Por ejemplo, en el derecho, bueno, se invoca la dignidad como fundamento de los derechos humanos, derechos fundamentales. Y en el ámbito de la bioética, sobre todo para resolver dilemas con el principio y el final de la persona. La concepción y todos los problemas morales que se han originado en torno a la concepción, y la muerte, la llamada muerte digna, la eutanasia. ¿Y qué operatividad tiene hoy día este concepto en un mundo como al que nos referíamos al principio, ¿no? En el que, en fin, se van a poder elegir, por ejemplo, hijos a la carta, ¿no? Vamos a ver, la primera operatividad sería de orden muy general, pero con enormes implicaciones prácticas. Y es que es un principio contramayoritario. ¿Qué quiere decir esto? Desde el origen de los tiempos, pero con especial pregnancia en el principio de la política de Aristóteles, se estableció un principio que ha estado largos siglos vigente y que además es de sentido común, y es que el interés particular cede ante el interés general. Y dice Aristóteles, el ciudadano está al servicio de la polis. El fragmento, el ciudadano, está al servicio del todo, que es la polis. Y claro, todo el mundo entiende que lo particular debe ceder ante lo general. Pero después, en la época moderna, al compás de la nueva conciencia de la subjetividad moderna, se añadió una coda a esa especie de ecuación clásica. Sí, el interés particular cede al interés general. Y esto es nuevo. El interés general cede ante la dignidad individual. De manera que la dignidad individual es resistente a todo, no solamente, por supuesto, al despotismo de la mayoría, que la mayoría tiene siempre riesgos de incurrir en corrupción y despotismo, sino... Eso está en el pensamiento liberal clásico. Exactamente, también, ¿no? Es el contraste entre el principio mayoritario y el principio que protege a las minorías. En ese principio que protege a las minorías, el gran concepto es la dignidad. Pero claro, no solo, como digo, ante el despotismo de la mayoría, sino también ante justas causas. El interés general o el bien común o el progreso social deben ceder ante la dignidad individual. O dicho de otra manera, no podemos sacrificar la dignidad individual, alienándola, en virtud, en el altar del progreso colectivo. Entonces, esto es una novedad extraordinaria y es moderno, hace época en la época moderna, y tiene consecuencias de todo orden. Yo puedo expropiar una casa si por ahí quiero que pase una autopista, pero no puedo expropiar al propietario de la casa. Y esto, por ejemplo, en relación con esto que te decía antes, de elegir a los hijos a la carta, pues quiero que mi hijo mida 1,95 m, que tal, que cual, eso, ¿cómo lo ves? La primera reflexión es que no todo lo tecnológicamente posible es moralmente deseable. O dicho de otra manera, tenemos que acostumbrarnos a que el poder y la libertad que nos concede la tecnología debe estar al servicio de la dignidad de lo humano.
y eso establece unos límites. Antes hablábamos de los límites que la dignidad establece al progreso económico, al progreso material, también al progreso tecnológico. En cuanto al nacimiento que me mencionas, lo más fascinante de la concepción de la persona es que está dependiendo de una lotería genética. Es el azar el que establece la combinación de cromosomas. ¿Qué está más a la altura de la dignidad de las que somos portadores los hombres y las mujeres? ¿Algo concedido al azar o algo que responda a una planificación humana de un gobierno o de una administración? ¿Qué preferimos? ¿Que nuestro hijo sea el resultado de una planificación gubernamental o concedemos ese misterio que es el azar de la combinación de cromosomas para configurar la individualidad? Lo cierto es que, aunque parezca sorprendente, el azar puede ser más respetuoso de la dignidad que la planificación gubernamental. Oye, y el problema para mí, ¿no?, principal es determinar en qué consiste esa dignidad, ¿no? ¿Quién lo determina? Es que ¿Quién la determina? Sí, fíjate, una de las cuestiones que ha ocurrido es que en estos últimos años ha habido también un cierto desprecio al concepto de dignidad. Un famoso psicólogo, Pinker, ¿no?, ha despreciado, dice que la dignidad es una estupidez. Creo que comete un error porque no sabe distinguir. Por otro lado, escribe un libro que se llama, ¿no?, El ángel dentro de nosotros, ¿no? Sí, o sea, bueno, pero él se refiere más bien al triunfo de la paz, ¿no? Más que a la dignidad individual. Porque es una reflexión que seguramente se le escapa. Es un hombre muy empírico y a veces digo que los empíricos dicen todo menos lo esencial, porque en ocasiones lo esencial no se puede cuantificar empíricamente. Entonces, cuando él critica la dignidad porque en ocasiones hay un uso abusivo de ella. Para mí la dignidad es un concepto filosófico y el concepto filosófico se debe mover siempre en un plano abstracto general. Cuando tratas de hacer de los conceptos filosóficos algo así como la respuesta del crucigrama, que ya te sirve para todos los casos prácticos, ya sean jurídicos, ya sean bioéticos, y ya estamos todo el resto de la humanidad relevados de pensar, porque ha habido un filósofo que ha resuelto el problema, es entonces cuando se usa la dignidad como una especie de fool en el póker, que te sirve para triunfar siempre, y se ha hecho. Es entonces cuando personas como Pinker desprecian la dignidad. Pero él se equivoca porque desprecia un uso de la dignidad. Pero hay otro uso que es estrictamente filosófico, que no trata de resolver todos los problemas prácticos, que necesariamente deben estar confiados al buen sentido, al buen juicio, al tino, a la prudencia del aplicador de la norma, pero no debemos ignorar que cuando ese hombre o mujer prudente aplica dignidad al caso concreto es porque normalmente se le ha iluminado el concepto de dignidad en un ámbito filosófico, que no resuelve todos los problemas prácticos, pero establece principios generales que sirven para iluminar y luego los aplicadores lo llevan al terreno. Ha sido un verdadero placer, como siempre, Javier. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos verte de vez en cuando. Me encantará venir y es un placer que en este oasis de la cultura en televisión podamos tener una charla como esta. Muchas gracias, Javier.